Gozo verlos todos de nuevo aquí en la casa del Señor. Siempre es un gozo estar en la casa del Señor y sobre todo el culto de oración. Muchas veces muchos dicen, bueno, yo creo que igualmente lo creo, que muchas veces el culto más importante es el culto de oración, hermanos. ¿Cómo hemos de ver la mano de Él obrando si no le pedimos, no? Y no nos unimos los unos a los otros a orar para que Dios nos ayude con nuestras cargas. Y yo sé que lo que venimos fielmente, hemos visto al Señor obrando. Gloria a Dios por lo que la hermana Arely hizo un ejemplo, ¿verdad? De cómo Dios contesta las oraciones. El Señor es bueno y fiel, hermanos, siga viniendo. Y aquellos que no puedan venir, pues, orar al Señor que le abra la puerta para poder venir, para que no se pierda la bendición de estar en la casa del Señor y así orar los unos por los otros. En esta noche estaremos hablando del tema sobre... no sé todavía. Pero el Señor me puso en mi corazón este pasaje, que es un pasaje bastante largo, pero el punto que lleva o el mensaje que lleva es muy hermoso sobre cómo Dios es nuestra justicia, hermanos. Y veremos en el Antiguo Testamento cómo habla Dios de su justicia. Igualmente que hoy día nosotros podemos ver a nuestro alrededor, vemos casos políticos o cosas que pasan judicialmente, que uno piensa que quizás, ¿dónde está la justicia de Dios? Cuando la gente rica y adinerada y poderosa se escapan con cosas que no deberían, y uno puede cuestionar, ¿es Dios realmente justo? ¿Se está haciendo su justicia? Aunque es algo que nos puede costar a nosotros creer. Recuerden, hermanos, que Dios es soberano y Él tiene su plan y propósito en todo. Que aunque si pudiéramos decir que a nuestros ojos pareciera que la gente se escapa con la suya o sale con la suya, recuerde que Dios hará justicia tarde o temprano. Y por eso cuando yo pienso en algo, un caso así, en junio 12 del 94 empezó uno de los juicios más famosos. Era de un jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, que había matado a su esposa y se estaba acusando si era cierto o no. Y básicamente él al fin y al cabo estaba en todas las noticias, era la noticia del día, porque él era un afroamericano y ella era blanca y habían los problemas de racismo supuestamente en esa época. Y básicamente al fin y al cabo, en octubre 3 del 95, él fue absuelto y fue controversial. Porque toda la evidencia y tenían ADN, o sea, tenían todo para decir que era culpable, pero al fin y al cabo se salió por justicia racial, pudiéramos decir. Obviamente que eso pudiera traernos dolor, nos pudiera afligir, decir, hay justicia, Señor. ¿Cómo es posible que se haya salido con la suya? La mató y era obvio. Y no siempre entendemos eso, pero no entendemos cómo es en nuestra humanidad que podamos comprender cómo es que funciona eso, pero podemos confiar en Adonai, nuestro Dios. Él es justicia y Él sabe todas las cosas y Él hará justicia, aunque a veces no nos parezca a nosotros. Y es por eso, si abren su Biblia conmigo en Números 35, veremos cómo Dios instituyó leyes y puso principios para que en su pueblo Israel sí hubiera justicia y que hubiera los medios para asegurar que si hubiera alguien culpable que haya matado a otra persona en sangre fría, pues que rindieran cuentas por ellos, ¿no? Que la sangre de ellos cubriera la sangre de quien mataron. Y ahí vemos esta justicia que Dios pone en los principios que Él quiere que nosotros sigamos. Números 35 y el versículo 9 al 15 vemos que nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señaléis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y otras 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Vamos a pedir al Señor su bendición para que podamos ver este mensaje sobre la justicia de Dios.
Señor y Padre Santo, venimos ante ti agradecidos por este hermoso día que tú nos has dado. Damos gracias por cada hermano y hermana aquí presente, Señor, que nos ha dado fuerza y salud para poder llegar aquí, Señor, en medio de la semana, para poder traer nuestras cargas delante de ti, una de los otros, Señor. Que tú sigas sobrando en medio nuestro, nos sigas dando fortaleza y sabiduría para hacer tu voluntad y agradarte en todo, Señor, y que tú contestes cada una de nuestras peticiones de acuerdo a tu voluntad, Padre, que para que podamos acercarnos más a ti y podamos brillar para ti, para tu honra y tu gloria, Señor. Ahora te pido, Padre, que bendiga este tiempo que hemos de estar en tu palabra, en este tiempo de estudio. Te pido, mi Señor, que me llene de tu unción, me vacíes de mí mismo, Padre, seas tú que nos hable en esta noche, Padre, y podamos ver lo maravilloso y glorioso que tú eres, Señor, y cómo eres justo, Padre, y podamos confiar en eso. Gracias por todo lo bueno que eres, así y serás, y te pedimos ahora todas estas cosas en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos aquí en Números, Israel ya había pasado y había conquistado parte de la tierra prometida, y Moisés está instituyendo las últimas instrucciones antes de que él pasara el liderazgo a Josué, sabiendo que él había fallado, ¿no? Cuando pecó, no reverenciando al Señor cuando le dio la piedra, cuando Dios le había dicho que le hablara. Y es por eso que Moisés está instituyendo los principios que Dios quería que Israel tuviera cuando tuvieran toda la tierra prometida, que se asegurara que hubiera la justicia de Dios se llevara a cabo. Que recuerden que el punto siempre de Israel de existir, ¿qué fue? Que para que ellos fueran de ejemplo a las naciones de lo que era una nación bajo el liderazgo de Dios, un pueblo santo y escogido y diferente a las demás naciones, que si en las demás naciones no había justicia, no había orden, no se hacían las cosas bien, en Israel no, porque en Israel sí conocían de Dios y Dios se suponía que ellos fueran un pueblo apartado y santo, y es por eso que deberían aplicar los principios que Dios les estaba dando a ellos para instituir y poner en práctica. Y Moisés está repartiendo los últimos mandatos antes de que Josué tomara el liderazgo, y es aquí donde vemos del versículo 9 al 15 la institución de las 6 ciudades de refugio. Si fuésemos a leer del versículo 1 al 9, es donde Moisés está repartiendo las tierras a los levitas, diciéndoles que la ciudad tendrán 48 ciudades que serían su heredad. Sabemos que los levitas eran la única tribu que no tenían tierra, no iban a darle tierra, iban a tener 48 ciudades esparcidas por todo el territorio, y ahí iban a estar ellos. Y de versículo 9 al 15 es donde él selecciona esas 6 ciudades particulares, donde la gente, cuando hubiera un accidente o hubiera una acusación de un homicidio, se pudieran ir allá para que se diera la justicia. Versículo 9 al 15. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerto a otro sin intención. Podemos ver aquí que el hecho de que hubieran 6 ciudades o 3 ciudades en un lado del Jordán y la otra en Canaán, Dios lo hizo de esa manera para asegurar que hubiera una ciudad de refugio cercano en todas partes de Israel, para que si alguien hubiera algún accidente, la persona que no mató a alguien por accidente pudiera llegar a una de esas ciudades a tiempo, sin que no estuviera demasiado lejos, para que el vengador de la sangre le encontrara en el camino. Eso Dios lo instituyó de esa manera porque nuevamente Dios es justo y Él sabe lo que Él hace, y lo instituyó con ese propósito para que se asegurara justicia en todo Israel, no en solo una parte. Y pudiéramos ver que estas ciudades no eran un asilo perpetuo, pero el lugar a donde ir para que los ancianos y magistrados de esa ciudad pudieran evaluar el caso del acusado. Algo que era muy claro y que era importante que se hiciera, el hecho de que asegurar de que si hubiera una acusación, que hubieran dos testigos,
no que cualquier persona pudiera acusar a otro, sino que hubiera justicia real y se pudiera tener testigos para asegurar que no se hiciera injusticia. Vayan conmigo a Deuteronomio 19, versículo 12. Bueno, el versículo 18. Bueno, del 15 más bien, perdón. Del capítulo 19 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantara el testigo falso contra alguien, contra alguno, para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Que en todo, en la carta de Moisés, siempre se hizo claro que si había algún juicio que se tenía que llevar a cabo, que siempre tenía que haber 2 testigos o más, mínimo 2 testigos, para que se pudiera llevar a cabo el juicio. No era porque alguien dijera, esta persona me hizo esto, tenía que haber gente para demostrar y confirmar que era cierto antes de que se tomara una decisión, que es lo que nuestro sistema se basa en eso, ¿no? Que haya evidencia antes de poder enjuiciar a alguien, pues de acuerdo a lo que hayan hecho, pues el castigo. Nuevamente, ¿por qué? Porque Dios es justo y Él quiere que se hagan las cosas porque como Él es justo, se supone que su nación y su pueblo también se vea esa justicia de Él en su pueblo. Y lo interesante es de que el hecho de que como estas eran ciudades de los levitas, era perfecto que fueran ciudades de refugio para que cuando la persona encontrada en este asunto, cuando fuera a la ciudad de refugio, los levitas pudieran serles de ayuda y de ejemplo y de bendición y consolarles en este proceso. Se puede imaginar si algo le haya pasado, ¿verdad? Un accidente haya pasado en el trabajo entre 2 hermanos y entonces uno tuviera que huir a una ciudad de refugio, estaría apartado de su familia, estaría solo y es por eso que después, siendo una ciudad de los levitas, ellos pudieran serles de ayuda y de apoyo en esa situación tan difícil y sobre todo asegurar de que se hiciera la justicia de Dios, ¿no? Que si haya sido un accidente, pues la persona sea absuelta de la acusación, o si no, pues pagaran la consecuencia de acuerdo a lo que hayan hecho. Y es importante que dice que esto era tanto para los hijos de Israel y para el extranjero y el que moraba entre ellos, para demostrar que la justicia Dios quiere la justicia para todos, no solo a la nación de Israel, aunque obviamente esto era principalmente para ellos, pero si hubieran extranjeros entre ellos entendieran que Dios también es justo para con ellos. Si ellos andan con Israel, que Dios haría justicia con ellos y merecen la misma justicia que el pueblo de Dios. Y cuando vemos esto y estos principios y cómo Dios lo hace de una manera tan perfecta, pudiéramos decir que esto sirve como un tipo de Cristo en que Él siempre está disponible para ser nuestro refugio y cómo podemos obtener salvación y refugio en Él. Que a pesar de las circunstancias en que podamos enfrentar, quizás alguien nos haga maldad a nosotros, las cosas nos van mal y podamos sentir, Señor, ¿dónde está tu justicia? Hazme justicia. Podemos confiar de que si las cosas no se dan como quisiéramos, podemos confiar que como quiera, Él hará justicia. Porque Él está en control, Él es soberano, Él tiene un propósito con todo lo que pasa en nuestras vidas y Él simplemente quiere, obviamente, humanamente, sí, deberíamos aplicar estos principios y ojalá nuestros gobiernos se hicieran las cosas así, ¿no? Que se hiciera justicia siempre como uno diría que sería más evidente, pero aún así, si no nos parece a nuestros ojos justicia, podemos confiar que Dios sí lo va a hacer tarde o temprano, hermanos. Él es soberano y nadie se va a salir con la suya. Cualquier cosa que hayamos hecho, cualquier pecado o maldad que le hayamos hecho a alguien, si no se hace justicia en ese mismo momento o en el tribunal, tarde o temprano ellos van a enfrentar justicia por lo que habrán hecho. Y con esto en mente es importante notar, mientras tanto que uno se puede, que la importancia era que las instrucciones eran que cuando fueran a esta ciudad de refugio se tenían que quedar allí.
No podían salir, no podían arriesgarse y estar saliendo y podemos decir, estar visitando, salir de la ciudad, visitar otros lugares, porque la protección estaba solamente en esas 6 ciudades de refugio. Que cualquiera que si salieran fuera de los límites de esa ciudad, y si el vengador de la sangre estuviera cerca, o el pariente cercano de la persona ¿verdad? De la persona afectada, pudiera tomar venganza de ellos si ellos salieran pues fuera de los límites de la ciudad. Y es del mismo modo que Cristo está disponible para servirnos de refugio a toda persona. Él quiere que todos podamos sentir esa seguridad en Él y saber que Él es justo y bueno para con nosotros, pero Él solo puede ser la ayuda de refugio para aquellos que confían en Él, que depositen su fe y confianza en Él, que dependan de Él, porque aunque Dios es todopoderoso, Él es bueno, Él nos ama, Él quiere lo mejor para todo ser humano. Él es limitado a poder bendecirlos como Él quisiera, porque dependerá de la relación que ellos tienen con Él o no. Porque obviamente Dios es soberano y Él nos permite, nos ha dado libre albedrío para escoger, ¿verdad?, qué vida hemos de vivir. Y Él quiere que, de igual modo que instituyó este principio de que tuvieran que estar dentro de esas ciudades para tener esa seguridad. De igual modo, nosotros como ser humano, la única manera que pudiéramos tener esa protección segura y tener esa relación y tener la confianza de que Dios va a hacer justicia y que Él nos va a bendecir es a través de una relación personal con Él. Una persona que no conoce a Dios, es por eso que es muy chistoso, ¿no? Que cuando si vamos a los hospitales y estamos testificándoles, quizás ellos quieren que la gente quiere que oremos por ellos, porque ellos piensan que quizás tengamos un poder mágico o algo así. Pero lo que no entienden es que no se trata de nada de nosotros, y lo que nosotros podamos decir o hacer es una relación con Dios y pues poder traer nuestras cargas delante de Él, y Él es el que hace la obra. Si Dios quiere sanar a alguien, mire, Dios lo puede hacer, no hay nada imposible para Él es todopoderoso, pero es en su voluntad, y eso es lo que la gente los que no son creyentes no pueden entender y comprender porque no le conocen. Pero si solo entendieran, mire, si usted tiene una relación personal con Dios, si usted trae sus cargas delante de Él, mire, Él escucha, Él le va a orar de acuerdo a su voluntad, y esa es la clave de que no siempre las cosas van a salir como uno quiere o como uno desea, pero siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Y si solo la gente entendiera, mire, lo maravilloso que es tener una relación personal con Dios y cómo Él nos llena de gracia, paz y consuelo a pesar de las circunstancias, cuán diferencia haría en la vida de ellos. Pero tienen que tomar esa decisión de por sí para recibir ese consuelo, esa seguridad que hay solamente en Cristo. Y al ver las protecciones brindadas a los acusados, ahora veremos en la siguiente porción del versículo 16 al 28 qué sí constituye el homicidio y cómo el vengador puede vengarse. Versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, en homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, en homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará de ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, al homicida volverá a la tierra de su posesión. Aquí hace claro que quien iba a enfrentar las consecuencias por su acción fue una persona que había planificado matar a otra persona, obviamente un homicidio.
un homicida o alguien que lo planificó, o de voluntad que lo habría hecho en su enojo o en algún argumento que hayan tenido y haya levantado alguna piedra, un palo, algo así, algo que fuera muy obvio que era intencional, pues ellos iban a tener que dar su vida cubriendo la vida de las personas inocentes que mataron. Y este principio de restitución había sido instituido bastante tiempo atrás en Génesis 9:6. Si me acompañan allá, podemos ver ese principio. De eso del vengador. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es el hecho de tal manera para satisfacer la ley y mantener la justicia de la nación, tanto como para servir de advertencias a otros también. Se hace así para mantener la tierra limpia, que solo puede serlo cuando la sangre del homicidio cubre la del inocente, que es lo que veremos más adelante en nuestro texto, en el versículo 33, que dice: y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amanciará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Dios tenía todo, o sea, Dios sabe lo que hace. Él es perfecto, hermano. Él es todopoderoso. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y es por eso que desde el principio Él instituyó este principio de que se hiciera la justicia. ¿Por qué? Porque todos somos hechos a imagen de Dios. Y quien se supone que determine cuando nuestra fecha de expiración es Dios, hermanos. Nadie más se supone que le pueda poner esa fecha. Que ahora estamos viendo en gobiernos. Yo entiendo que en Canadá ya existe la eutanasia, que pueden la gente tomar su vida cuando quieren y eso, y Dios nos guarde de eso, hermano. ¿Quién somos nosotros para tomar tal decisión? Dios es nuestro creador, Él nos hizo, y cuando sea nuestro tiempo, Él nos llevará. O si eso es si no regresa antes. Pero que tenemos que entender la importancia de la justicia, porque somos hechos, hemos sido hechos a imagen de Dios. Y Dios quiere que, si mientras tanto tengamos vida, Él tiene un propósito con nosotros. Y si Él cuando nos toque llevarnos, pues habrá acabado con nuestro propósito en ese entonces. Si o cuando eso pase, o si pasa, o si regresa antes. Pero que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y asegurar de que no estemos poniendo en riesgo pues la vida de otra persona. Porque si no, nuevamente Dios va a hacer justicia para con nosotros, tanto a través de los medios humanos, ¿no? Nuestro gobierno, las leyes instituidas y todo eso, que se supone que se lleven a cabo bien. Aún si la gente se escapara de ese sistema de justicia, como quiera, Dios va a hacer justicia tarde o temprano, hermano. Podemos confiar en eso. Y como esto era una tan grande ofensa y era tan importante entender pues el valor de la vida, la ley establecía que nadie debía ser ejecutado por la boca de un testigo, pero de varios. Y si al final de toda la investigación se encontrara que el acusado sí había matado a otra persona a propósito, en maldad o de voluntad, pues serían entregados en la mano del vengador, que era el pariente más cercano. Fue lo que vimos en el versículo 19, que el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará, que sería el prójimo cercano pues, de la persona inocente. Y aún en el homicidio involuntario, la persona que no lo hizo a propósito, que le tomó la vida a otra persona por accidente, su vida iba a ser cambiada como quiera, porque iba a tener que estar lejos de su familia. Recuerda que iba a tener que ir a la ciudad de refugio más cercana para asegurar su seguridad. Nuevamente, que si fuesen a tratar si fueran a ir a otra ciudad que no era una ciudad de refugio o algo así, y el vengador de la sangre le alcanzara, ahí pudiera hacer justicia con él por no haber ido a la ciudad de refugio, ¿verdad? Como Dios lo instituyó. Y nuevamente demuestra que Dios lo quería así. ¿Por qué? Para que la gente entendiera pues el gran valor de la vida, y que la vida, el dador de la vida es Dios, y hay que valorarla, hay que apreciarla, porque Dios es el dador de la vida, y nosotros no somos quienes pues, para decidir la fecha de expiración de otra persona, pudiéramos decirlo de esa manera. Y que la persona, aunque lo haya hecho por accidente,
pudiera seguir viviendo, pero bajo bajo esa nube de entendimiento de cuán valiosa es la vida, y Dios mediante que no volviera a pasar algo así. Y el homicidio involuntario debía quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, a causa del gran honor que se suponía que tuviera ese puesto. El hecho de que el sumo sacerdote se suponía que fuera de tan grande bendición a sus compatriotas, que cuando él muriera la gente pudiera dejar atrás esos litigios, esos problemas, esos pleitos que tenía anteriormente, para conmemorar la vida del sumo sacerdote. Y lo que algunos comentaristas decían, que era se le decía actio mortir cum persona, que al morir alguien importante, pues se podía dejar atrás los resentimientos o los pleitos que había entre uno, que se suponía que el sumo sacerdote fuera tan importante para ellos, que cuando eso pasara, la muerte del sumo sacerdote le causara a la gente olvidar y dejar atrás esos pleitos. Y una vez eso pasara, la persona que había matado a una persona por accidente pudiera regresar a casa y estar con su familia, y así dejar atrás esos resentimientos. Y con todo esto veremos que ya se ha explicado el por qué, el cómo, y cómo Dios lo quería y por qué. Y ahora terminaremos viendo la razón principal por la cual se tenía que llevar a cabo de esta manera, porque la presencia de Dios está entre nosotros y el cumplimiento de su justicia. Vayan conmigo al versículo 29 al 34. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por el dicho de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amanciará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entendiendo todo esto, podemos llegar a preguntarnos por qué fue que Moisés instituyó estas leyes del homicidio de refugio. Porque es necesario mantener la tierra donde habita Jehová sin contaminación. Y como dice aquí que en este principio la manera en que se podía hacer era como la sangre del homicida cubriendo la del inocente. Porque si no, no se iba a hacer justicia real, y sobre todo, pues puede que la gente entienda, no realmente entienda el valor de la vida, al ver que, mira, pues fulano y mengano se mataron y pues la gente se sigue matando y no pasa nada. No, se suponía que la gente entendiera, mire, si cuando esto pasara, si la persona no era culpable, mire, iba a tener que vivir en una ciudad de refugio, iba a tener que vivir, podían vivir, pero su vida iba a ser totalmente cambiada por la muerte accidental de otra persona. Y si era homicida, pues iban a tener que dar su vida pues por la persona inocente, para que se hiciera la justicia de Dios y mantuvieran la tierra limpia delante de Dios. Y obviamente vemos aquí con estos últimos versículos que hace claro que obviamente no por cada crimen que se hacía iba a haber muerte. Obviamente de acuerdo al crimen que uno cometía, uno iba a tener que pagar el castigo de ello. No por todo se le iba a quitar la vida a otra persona. Pero que se tenía que llevar a cabo justicia, y sobre todo que hubiera dos testigos para confirmar que se hiciera justicia real y no que simplemente fuera un capricho de alguien o pleitos, sino que era verdadero lo que se iba a llevar a cabo en el juicio. Y cuando habla en el versículo 31 se refiere a tomar un soborno. Obviamente que si se iba a llevar a cabo la justicia real, nadie debería haber tomado o debería considerar tomar un soborno para dejar ir a alguien. Recuerde que la justicia de Dios no tiene favoritismo. El que haga injusticia, ¿ves? Tiene que pagar la justicia. Tiene que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Y obviamente que es algo que hoy día es lo que más vemos, ¿no? Que la injusticia se ve en nuestro gobierno, en los juicios que se dan, porque fulano y mengano era rico, era poderoso, era esto y lo otro. Y eso no está bien, porque la justicia es
pues tal, el que cometió el pecado debería enfrentar las consecuencias por ello. Y es por eso que cuando igualmente nos ponemos en nuestros tiempos y cómo esto nos aplica a nosotros, ¿por qué se deben seguir estos principios hoy día? Porque es necesario mantener la tierra donde Jehová habita sin contaminación. El principio sigue igual. Yo diría, yo he tenido discusiones con otras personas y esto es mi opinión. Yo diría que la pena capital debería seguir. En ningún momento yo puedo ver la palabra de Dios donde Dios haya quitado este principio. ¿Por qué? El principio sigue siendo igual. La manera de mantener limpia la tierra es que la sangre del homicida sea cubierta, o del inocente sea cubierta por el homicida. Si no, lo único que pasa es que se lleva a cabo esto más, ¿no? Que la gente no valora la vida. ¿Qué es lo que vemos hoy día nuevamente? El aborto es ahora lo quieren rápido, fácil y que no hay consecuencia, y no es así. Sabemos que es una vida. El bebé en el vientre de su madre no es un gusano, no es otro animal, es un ser humano, alguien creado a la imagen de Dios. Y si Dios le ha dado la bendición a la mujer poder tener ese bebé adentro, ¿quiénes son ellos para tomar esa vida? Dios no cuide de tomar decisión tan severa. Y no tomar las consecuencias. Y sobre todo, lo que vemos hoy día es eso también, que muchas de ellas que sí se hacen abortos, muchas veces no pueden llegar a tener bebés o tienen otros problemas, y pues eso puede que sea por las consecuencias de su mala decisión, que no es lo que Dios quiere de ellos. Que Dios nuevamente es justo, Él es bueno, y la vida el dador de la vida es Dios, y nosotros no somos quienes para estar quitando la vida a otra persona. Sean bebés, sean ancianos, sean jóvenes, no importa la edad, el principio sigue igual. Han sido hechos a imagen de Dios y merecen vivir, porque si Dios les da vida es porque Él los quiere. Tiene un propósito para ellos. Y vemos en estos versículos 33 y 34 el principio muy claro de que se hiciera la justicia de Dios, para que entendiéramos que Dios habita en medio nuestro. Él ve lo que hacemos, Él es todopoderoso, y Él es el que nos da la vida, y Él es quien debería quitarla. Nosotros no somos quienes, decirle a Él cómo hacer las cosas. Él es el todopoderoso, no nosotros. Pero hoy día lo único que vemos es que mientras más nos alejamos de estos principios, hermanos, miren esta sociedad. Lo único que vemos es noticias de muerte, de asesinato, de la gente matándose una a la otra por cosas ridículas. Y uno dice, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Y la gente dice, no, pero la pena capital, eso es muy, muy severo, eso es antiguo. No, el principio Dios lo instituyó para que se hiciera justicia. Y para sobre todo igualmente servir de advertencia a la gente de no hacer eso. Porque la vida es valiosa, porque Dios es quien nos la da. Él es quien nos da vida, y Él es el que manda, ¿no? Él es el que decide nuestra fecha, ¿verdad?, de entrada a este mundo, y nuestra fecha de ida, nuestra fecha de expiración. Y cuando vemos esta injusticia, la injusticia que vemos hoy día, muchas veces a quienes podemos culpar es a nosotros mismos, porque nosotros no nos paramos firmes en decir, mire, deberíamos seguir llevando a cabo los principios de la palabra de Dios, porque son ellas los que nos dan sabiduría, y son ellas las que nos dan, podemos tener la victoria, podemos tener justicia, y se hacen las cosas bien, porque Dios y sus principios no fallan. Aunque nosotros sí podemos fallar y somos infalibles o somos falibles, Él no. Y si nosotros solo lleváramos a cabo los principios bíblicos, ¿cuán diferente sería nuestro mundo hoy? Imagínense cómo sería la cosa hoy día si se hicieran las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos aprender y aplicar de esto es entender cuán maravilloso es el amor de Dios, y cuán bueno es Él, y cuán perfectos son Él y sus preceptos y todo lo que Él hace para nosotros, y como dije, el nombre de Adonai es el Dios soberano, y cómo Él tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas, y cómo igualmente Él asegura de que se haga justicia en su pueblo, en medio de nosotros, que la gente pueda entender que mire, si solo cumpliéramos y siguiéramos los principios de la palabra de Dios, cuán diferente sería nuestro mundo. Pero muchas veces no pasa, porque la gente no conocen o ignoran, o los cristianos no nos paramos firmemente para predicar la palabra de Dios y sus principios. Y mira la sociedad en la que vivimos.
Y aunque la humanidad hoy día pueda intentar encontrar maneras de fallar en no hacer justicia a causa de nuestra gran pecaminosidad, no significa que podrán salirse con la suya como piensan. Como dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Igualmente no caigamos en la trampa de decir, Señor, déjame hacer el instrumento de justicia. No lo hagamos, hermano. El Señor hará la justicia en su tiempo y será perfecta. Y podemos confiar en Él. Y igualmente, y termino con esto interesante, de que unos 9 años después, unos 12 años después de ese caso en que, ese caso famoso de O.J. Simpson, que él fue dado de alta o lo dejaron absuelto, lo encontraron a él robando a un vendedor de cosas memorables de él, y entonces sí fue a la cárcel. Como quiera, sí, al fin y al cabo él fue a la cárcel y pues pagó el precio, un precio por pues por lo que el homicidio que había hecho, pero tarde o temprano, mira, Dios va a hacer justicia. Y aun si no saliera la noticia que una persona haya hecho injusticia a otra persona, podemos confiar que como quiera, Dios va a hacer justicia. Tanto en este tiempo, o en el futuro, o si no, mira en la eternidad. Ojalá no sea así, ¿no? Que nos arrepintamos de nuestros errores para no tener que pagar por nuestros pecados, ¿verdad?, en el infierno. Pero que Dios siempre va a hacer justicia, hermanos, y podemos confiar en eso, y que Dios nos ayude y nos fortalezca para vivir por su principio en su palabra, para que la gente vea la diferencia que ha hecho en nuestras vidas, y sobre todo demostrar, mire, viviendo viviendo y buscando aplicar los principios de la palabra de Dios es la mejor manera de vivir, y no haciéndolo es para nuestra ruina. Y si solo vivimos de acuerdo a su palabra, cuán diferencia haría en nuestras vidas y en nuestro mundo. Señor y Padre Santo, damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. De gracias por cada hermano y hermana aquí presente y su atención a tu palabra.